Continuando la clase, algunas preguntas, comentarios adicionales, hermanos, de lo que ya hemos visto hasta ahorita. Adelante. ¿No? Ok. Muy bien, entonces esta sección le llamamos los Campbells como bautistas. Dice en una de las publicaciones que escribió Alexander Campbell, dice, traer a las sociedades de cristianos al Nuevo Testamento es traer a los discípulos individualmente y colectivamente a caminar en la fe y en los mandamientos del Señor y Salvador, según expresados en el bendito volumen. Y esto es restaurar el antiguo orden de las cosas. En 1813, dice, la iglesia de Bruce Roon se une a la asociación de Redstone. Las iglesias bautistas tienen este grupo de asociaciones en diferentes lugares. No conozco todos los detalles en cuanto a la organización de las iglesias, pero es común, ¿verdad?, que dependiendo del área en que estén, se reúnan y haya cierta comunicación entre estas, las iglesias en esa región. Puede suceder similar como en el caso de las iglesias de Cristo, que está la asociación religiosa, pero simplemente es una asociación para la representación de las iglesias ante el gobierno, ¿verdad? No tiene ninguna injerencia en los asuntos de las congregaciones en lo individual. Entonces, en ese caso, la iglesia de Bruce Roon se asocia a la asociación de Redstone, la asociación bautista. Y en este caso, la iglesia de Bruce Roon, al empezar a practicar la inmersión, tiene cierto acercamiento más a la doctrina entonces de la doctrina bautista. Ahora, dice que cuando se unieron a ellos explicaron claramente que ellos no se unirían con la asociación o que se iban a unir a la asociación siempre y cuando ellos tuvieron la libertad de enseñar lo que aprendieron de las Santas Escrituras a pesar de cualquier credo humano. No fue fácil esta asociación porque obviamente los líderes de la asociación de Redstone tenían sus sospechas de los Campbells. En este caso, de enseñar doctrinas no bautistas. Un resultado obvio porque estamos hablando de una iglesia que aunque unida a esta asociación era independiente y estaban buscando enseñar la doctrina del Nuevo Testamento. Durante este tiempo que Campbell y la iglesia de Bruce Roon estuvo parte de la asociación de Redstone, Alexander utilizó varios métodos para traer esta doctrina, por decirle de esta manera, de la restauración al mundo de los bautistas. Por ejemplo, siguiente, sermones. Muchos de estos sermones que predicaba Campbell durante este tiempo reflejaban esta diferencia entre ellos y los bautistas. En uno de estos sermones, en 1816, acerca de la ley, Campbell enseñó estos puntos relacionados a la ley, especialmente estos dos que hablan acerca de la diferencia entre la ley de Moisés y el Evangelio de Cristo y la anulación del antiguo pacto. Estamos hablando de que esta doctrina básica para el entendimiento y el discernimiento de las escrituras y la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto era algo inédito, algo nuevo en aquellos días, algo que nadie había enseñado, que para ellos no era una doctrina clave para entender la Biblia, era algo que no habían escuchado antes, que por lo mismo suscitó mucha oposición por los que lo escucharon, por muchos que lo escucharon por muchos años.
Dice, este sermón infortunado causó que me involucrara en una guerra de 7 años con algunos miembros de la llamada asociación y se convirtió en un asunto de mucho debate. Hablamos de resistencia al cambio, ¿verdad? Cuando, como les decía, habiendo sido educados en una doctrina, es difícil que aceptemos el error. Número 2, otro de los métodos que utilizó Campbell durante este tiempo fue los debates. En 1823 debatió acerca del bautismo. Durante este tiempo de Alexander de estudiar y prepararse en cuanto a la doctrina del Nuevo Testamento, empezó a descubrir también su talento para defender las escrituras, a lo que le llamamos la apologética. En 1823, durante este debate acerca del bautismo, argumentó por primera vez que el bautismo otorgaba la promesa del perdón de pecados. Otro método que utilizó es el periódico mensual que se le llamaba El Cristiano Bautista. El cristiano con apellido, ¿verdad? No es lo que enseñan las escrituras, pero es la manera que publicaban estos periódicos. Dice que su tema era una restauración del antiguo orden de las cosas y el énfasis en comparar todo el Nuevo Testamento y rechazar lo que no estuviera específicamente autorizado. Robert Semple, un prominente bautista de Virginia, reflejó probablemente los sentimientos de muchos cuando denunció a este periódico, al Cristiano Bautista, como el más peligroso de todos los periódicos que él había leído. Entonces empezaron a darse cuenta, ¿verdad?, que hay algo aquí diferente. Algunos otros lo acusaban de que el Cristiano Bautista, este periódico, había extendido la levadura como si fuera algo malo de las doctrinas de los Campbells. Y al parecer tuvo mucho éxito en enseñar la doctrina en muchos lugares. Este periódico tenía ciertos objetivos. Dice que tenía el objetivo de destruir los 3 ídolos del protestantismo: el clero, porque era un sacerdocio avaro; los créditos, porque ataban las mentes de las masas y eran una interferencia entre la gente y las escrituras; y las organizaciones humanas, como las asociaciones, como la asociación de Redstone que hemos hablado, los sínodos, las sociedades misioneras, acusando que eran anti-escriturales y que robaban a la iglesia de su gloria. El Cristiano Bautista, entonces, cristiano con apellido, extendió, dice, la levadura de los Campbells más que cualquier otro medio. Aquí vemos algo interesante, hermanos, que durante este periodo de descubrimiento de los Campbells en cuanto a la doctrina del Nuevo Testamento y estando todavía asociados con otras iglesias, otros grupos religiosos, hizo algo que muy pocos intentamos, o que hemos intentado tal vez, es la asociación con grupos religiosos, denominacionales. No digo que una asociación tal vez oficial como lo hicieron los Campbells, pero de alguna manera que digan, me tocó participar en algún evento o me tocó predicar en algún evento en alguna iglesia denominacional. Es algo que no practicamos porque francamente pensamos que no es correcto, que no deberíamos de hacerlo. Pero tendremos que ponernos a pensar, si me dan la oportunidad de predicar
en otro lugar, en un grupo denominacional, ¿no debería yo de aprovechar la oportunidad y predicar la verdad? Entonces, es algo que se los dejo para meditar, ¿verdad? No, otra vez, no hablando de que nos asociamos como si fuéramos miembros de estos grupos denominacionales, pero tal vez sería la oportunidad o la puerta para poder predicar la doctrina sana. ¿Okay? Entonces, lo dejamos ahí, ¿verdad? No estoy a favor ni en contra, no estoy diciendo que tal vez sería algo que evaluar. En este caso, digamos que para Campbell no tenían otra opción, ¿verdad? Es lo único que existía en aquellos tiempos, los diferentes grupos denominacionales. Y Campbell no tuvo el miedo de enseñar. Por eso, como vemos aquí, cuando estaba enseñando o debatiendo o escribiendo a través de los periódicos, digamos que se le echaron encima, ¿verdad? Porque, pues, o sea, estás enseñando algo que no es, que es levadura, que es algo fuera del credo o lo que sea. Y que tal vez en ocasiones sucede como, en lugar de aplastar o eliminar a Campbell y su doctrina, que no era la doctrina del Nuevo Testamento, causó a lo mejor más curiosidad de la gente, de escuchar, o sea, quién es y cuando la gente tiene la curiosidad y la deseo de saber y aprender, encuentran la verdad. Entonces no lo veo como algo que haya sido un fracaso, sino tal vez fue para el crecimiento de enseñar la verdad en ese momento. No es la primera vez que hay oposición, ¿verdad? Cuando vemos que hacemos la voluntad de Dios, como en el caso de muchos personajes en las Escrituras, en el caso, recordando ejemplos como durante los días de Nabucodonosor, donde Daniel y luego después sus otros compañeros en la cautividad hicieron la voluntad de Dios, siguieron practicando la doctrina de la ley de Moisés, las doctrinas del pueblo de Dios, tuvieron consecuencias, pero ellos siguieron haciendo su voluntad. A pesar de los problemas, ¿verdad? Entonces no debemos de tener miedo de seguir haciendo y de predicando la verdad, aun cuando más si alguien nos dé la oportunidad, aunque no sea miembro de la iglesia, tal vez aprovechar esa oportunidad. Dice que los principios por los cuales Alexander Campbell y sus asociados vivieron me parecen ser indistinguibles, no se pueden distinguir más bien, a los principios del cristianismo primitivo y apostólico. F.F. Bruce, un escritor que cuando ve la historia de Alexander Campbell y ellos se da cuenta que eran alguien que buscaba realmente regresar al cristianismo del Nuevo Testamento. Ok, entonces vamos a pasar a otro tema. Aquí terminamos la sección de Alexander Campbell. Como tal, no termina la historia porque vamos a hablar acerca de Walter Scott y la relación con los Campbells en un momento, un poco más después. Pero antes de pasar a la siguiente sección, ¿alguna pregunta o comentarios? ¿No? Muy bien. Nos pasamos a esta sección del mundo de los 1800. Entonces, esta sección no va a estar en el examen también. Déjenme ver cuáles filminas son, si quieren anotar. Son, estamos en la filmina número 96. Okay. Entonces, de la filmina 96 hasta las 100, nada más. De la 96 a la 100. Entonces, estas filminas se las pueden brincar en sus estudios. Cuando les mande las filminas después de la clase, esa sección no la necesitan poner en sus estudios. ¿De acuerdo? Después me pueden mandar un regalo, no se preocupen, ¿ok? 10 de septiembre es mi cumpleaños. Ok. Los años 1800, entonces, nos estamos regresando un poco hacia atrás en la línea del tiempo, pero nada más para recordar el mundo
en que están viviendo los Campbells. Ya vimos al inicio de la clase a finales de los 1400 hasta 1700. Y ahora 1800 es donde es el periodo más importante de la restauración, donde con Campbell, los Campbells y Walter Scott y otros. Y en el mundo en ese tiempo tenemos, bueno, eventos muy importantes, empezando por Napoleón Bonaparte, durante el inicio de 1800. 1810 al 21, la Guerra de Independencia de México. 1811, la Declaración de Independencia de Paraguay y Venezuela. 1815, el polvo de las erupciones volcánicas oscureció los cielos en varias partes del país y el planeta. Dice que provocando que la luna se viera rojiza y el sol ennegrecido. Algunos tomaron esto como señales del fin del mundo. Y muchos estaban con gran temor durante este tiempo. 1816, Declaración de Independencia de Río de Plata. Okay, vamos a ir rápido aquí un poquito, que no se preocupen, pero simplemente para darnos una idea en qué estaba el mundo, cómo estaba el mundo durante este tiempo. 1818, Declaración de Independencia de Chile. 1819, James Long invade México y es derrotado. Años después dice que Stephen Austin declaró que durante 15 años ha estado trabajando como un esclavo para americanizar a Texas. Dice que cuando hubo estas guerras, dice que en México, el país, permitió la migración de estadounidenses. O sea, si alguien quiere venirse a vivir para acá, está bien. Dice, siempre y cuando fueran católicos o se dijeran católicos. Es el único requisito. Ok, 1821, Declaración de Independencia de Perú y de América Central. 1825, Declaración de Independencia de Bolivia. 1829, Declaración de la abolición de la esclavitud en México. 1830, nace el Libro de Mormón. Vamos a hablar un poquito más de eso un poquito después. 1833, 13 de noviembre, espectacular lluvia de meteoritos que se apreció en todo el mundo. Dice que en una sola noche aproximadamente se vieron más de 200,000 estrellas fugaces, bueno, meteoritos, ¿verdad?, que alumbraron el cielo. Mucha gente por lo mismo pensó que era el fin del mundo, ¿verdad? Y algunos de ellos hicieron referencias o apuntaban directamente a las escrituras que hablaban de los cielos siendo removidos y las estrellas cayendo de los cielos. Hablando de pasajes como Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y obviamente el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque estos pasajes tienen este lenguaje simbólico acerca del fin del mundo, pero todavía estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, la interpretación de pasajes como estos es equivocada. Durante este tiempo hubo un fuerte movimiento o un resurgimiento de otra iglesia, más bien otro grupo denominacional, la iglesia adventista del séptimo día, llamado del sábado. Ellos tienen ¿por qué? Porque tienen un fuerte énfasis en la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y estos eventos para ellos eran a lo mejor precursores y en otros casos determinaban ciertas fechas para ellos calcular cuándo vendría Cristo, que lo han calculado varias veces y pues siempre se han equivocado. Bueno,
1836, Texas se independiza de México. Y unos años después, en 1844, se anexa a los Estados Unidos. En 1846 al 48 es la guerra entre México y Estados Unidos, y durante el cual al final de esto se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se le cede el terreno o una muy gran parte del terreno de México a Estados Unidos a cambio de unos centavitos, 15 millones de dólares nada más. No vamos a debatir nada de eso, hermanos, no se enojen, pero así fue la historia. 1881, para terminar esta sección, se hace una traducción, o se empiezan a hacer traducciones del Nuevo Testamento al inglés, en este caso. Mejores traducciones gracias a que se descubrieron los códices alejandrino y sinaítico. Y durante este tiempo se publicaron o se ordenaron más de 2 millones o casi 2 millones de copias por adelantado, y se vendieron más de 3 millones de copias el primer año. Un hecho que es significativo en cuanto otra vez a la disponibilidad de la Biblia, del Nuevo Testamento en tu propio idioma, en este caso el inglés, porque como lo estamos viendo ahorita, la restauración, ¿verdad? Surge fuertemente en Estados Unidos, es donde florece, ¿verdad? Entonces el inglés fue clave, que si van a haber traducciones para ayudar a este movimiento, empezó en el inglés, aunque ya estamos hablando que Biblias en español ya existían desde los 1600, ¿verdad? Con la Reina Valera. Pero sigue mejorando aquí las traducciones a nuestro propio idioma, ¿verdad? Y traducciones hasta el día de hoy, ¿verdad? Siguen mejorándose, pero no con un cambio tan importante como estos, porque estamos hablando cuando descubren estos códices, la traducción se mejora y se confirma pasajes que tal vez había algún error, o que hasta cierto punto no cambiaron realmente la doctrina de los pasajes, pero es importante tener una traducción más exacta al original. Ok, entonces ahí terminamos la sección de los 1800, los eventos más importantes de ese tiempo en la historia, y ahora los podemos conectar con los eventos religiosos, por decirlo de esa manera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver dónde vamos aquí de tiempo. Ok, parece que vamos bien. Ok, entonces durante este tiempo surge al inicio, o en la primera parte de los 1800, cuando estábamos hablando hace unos minutos acerca de la familia Campbell que llega a Estados Unidos, y el crecimiento, el inicio, el nacimiento del movimiento de restauración. Bueno, durante este tiempo también nace José Smith y lo que es el Libro de Mormón. Nace en 1805 en la ciudad de Sharon, Vermont, y para 1820, de 14 años, aseguró haber tenido una visión de Dios y de su Hijo Jesucristo como una respuesta a una oración. A eso se le llama la primera visión. Dice que llegó a la conclusión de que debería de orar para preguntar a Dios mismo a cuál de todas las denominaciones religiosas que prevalecían en su época debía unirse. Y en esta respuesta dice que, en sus propias palabras, él dice: me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina.
Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se me había apoderado de mí, y en el momento en que estaba por hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Bueno, ese es José Smith en su primera visión. Y en 1823 aseguró que se le presentó un mensajero celestial llamado Moroni, quien le mostró en una visión el lugar donde se encontraban escondidas unas planchas de oro que contenían registros sagrados de antiguos profetas que habitaron en el continente americano. Entonces, esto fue lo que después se publicó en 1830 como el Libro de Mormón, que Smith, de acuerdo a su relato, tradujo él mismo. Y que estos, el Libro de Mormón es traducción de las planchas de oro que encontró, escritas en una especie de egipcio reformado. Ahora, nadie ha visto eso, nadie vio y no existe, no iba a decir no existen, pero nadie sabe dónde quedaron estas placas, ¿verdad? Planchas de oro. Pero bueno, se tradujeron y según es lo que está escrito en el Libro de Mormón. Algo que no subestimar, porque para el año 2010, de acuerdo a las estadísticas, la membresía de la Iglesia Mormona asciende a más de 14 millones de personas. Ya para 2020 asumo que ya ha subido aún más. Entonces, un grupo religioso bastante numeroso que tuvo sus inicios durante esas primeras décadas de los años 1800, cuando al mismo tiempo tenemos que el nacimiento también del movimiento de la restauración. Entonces, estamos hablando de tiempos similares. ¿Okay? Muy bien. Si tienen hermanos preguntas, comentarios, adelante, ¿ok? No les dé pena. Muy bien. Tenemos aquí entonces una foto de Walter Scott. Vamos a pasar a platicar acerca de Walter Scott ahora. Ok, muy bien. Creo que ese es el último personaje que vamos a ver en este día, entonces vamos bastante bien en tiempo. Muy bien, Walter Scott. Walter Scott y los Campbells son un ejemplo de lo que es el poder de la infiltración con el propósito de sembrar la semilla de la verdad. ¿Okay? En el caso de los Campbells, asociados a los bautistas, enseñaron la doctrina de la verdad en ese grupo denominacional, ¿no? Entonces, Walter Scott hizo algo similar. Nació en 1796 en Escocia y sus padres eran miembros de la Iglesia de Escocia y esperaban que se convirtiera en un predicador presbiterano. Fue educado en la Universidad de Edimburgo por 6 años antes de emigrar a los Estados Unidos en 1818. Dice que trabajó como tutor de latín en una academia en Nueva York. En 1819 se convirtió en el asistente de la academia de George Forester, que también era de un escocés y era predicador de una iglesia pequeña asociada con el movimiento Aldane. Acuérdense que ya habíamos hablado de este movimiento que tenía ciertas chispas del movimiento de restauración en Europa. En 1822, cuando conoció a Alexander Campbell,
Y para entonces, ¿verdad? Al estar asociado él con la academia de George Forester, ya había aprendido, ya había escuchado de este concepto de la restauración, incluso ya había sido sumergido. ¿Okay? No tengo las fechas o los años, pero eso fue después de 1819. Para 1822, digamos que ya tenía las mismas ideas, y entonces conoce a Alexander Campbell, y es digamos, una conexión entre ellos dos, buscando los mismos objetivos. Entonces se escribían con frecuencia, en el que compartían ideas. En 1800, a ver, vamos a ver, ok. Entonces, durante estas conversaciones, ¿no?, discuten diversos temas, especialmente el propósito del bautismo. Leyó un tratado acerca de esto, escrito por Henry Eyre, un anciano de la Iglesia de Cristo de los Haldane en Nueva York. Hoy es la Iglesia de Cristo en Manhattan. Entonces vemos aquí cómo algunas de estas congregaciones nacieron ya hablando al inicio de los 1800, que hoy en día son las iglesias de Cristo en esa región. Ok, entonces, okay. Entonces, en 1823, Campbell inicia la publicación del Cristiano Bautista. El nombre es este periódico que ya platicamos antes, el nombre lo sugirió Walter Scott. Okay. En ese año 1823, dice Campbell, me decidí a resolver el verdadero significado del bautismo antes de volver a debatir dicho tema, ¿verdad? Porque había escuchado varias cosas. En 1838, Campbell aceptó que estaba tan ocupado en otras cosas que se había archivado ese tema del bautismo hasta para después considerarlo. O sea, no lo había puesto como algo muy importante durante ese tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué sucede con Walter Scott? Bueno, Walter Scott se asoció, en este caso, con la asociación de Mahoning, similar a lo que hicieron los Campbells con la asociación de Redstone, ¿verdad? Esta asociación localizada en cierta área aquí del oeste de Ohio. En 1826, Walter se mudó a Ohio para abrir una academia, y ahí fue donde se asoció como evangelista de esta asociación. Dice que los críticos de Campbell en la asociación de Redstone estaban tan convencidos de excomulgarlo, ¿sí?, a Campbell, que Campbell se hizo miembro de la Asociación Bautista de Mahoning. Entonces, las iglesias de esta región habían sido más receptivas de las ideas de las enseñanzas de Campbell, y varios de estos iglesias habían descartado los credos y habían decidido seguir la iglesia o la Biblia, el Nuevo Testamento únicamente. Entonces empieza a haber se empiezan a mezclar los diferentes grupos, como ya vimos la semana pasada, ¿verdad? En esta línea del tiempo donde inician los Campbells, inicia Walter Scott, y en un momento se unen los dos, ¿verdad? Campbell lo persuadió, en 1827, Campbell persuadió a Walter Scott a aceptar el trabajo de evangelista en la asociación de Mahoning. De acuerdo a esta asociación, habían 16 congregaciones que no estaban creciendo, y al contrario, se estaban haciendo más pequeñas. A pesar de que el área la población de la región estaba creciendo. Entonces, dice que Scott había leído tratados que enseñaban que el bautismo es para la remisión de pecados. Estamos hablando de este tratado que le compartió a Campbell de Henry Eyre. Discutieron esto del bautismo,
Y Campbell de todas maneras lo puso como todavía no le puso mucha atención. Pero ya se quiso preparar, en este caso, para poder realmente debatir y ver cuál era el verdadero significado del bautismo. Entonces, todo esto relacionado con las pláticas entre Campbell, Alexander Campbell y Walter Scott. Cuando vimos antes, después de cierto tiempo, Campbell se convenció de que el bautismo o el rociamiento no era el bautismo y que realmente no estaba bautizado, entonces él y otros se bautizaron, ¿verdad? Vimos eso hace unos minutos. Entonces ahora, siguiente, ok. Entonces, en 1827, Walter Scott puso en práctica lo que se había escuchado y enseñado en teoría por Alexander Campbell acerca del bautismo y del plan de salvación. Fue donde desarrolló lo que hoy conocemos. Creo que esta página es incorrecta, entonces no lo vayan a... voy a buscar una... bueno, no lo voy a poner aquí, pero pueden buscar ustedes y ahorita lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Es lo que hoy conocemos como el plan de salvación de los 5 dedos. O también conocido como los pasos de los 5 dedos de Scott, basados en Hechos capítulo 2, verso 38. Básicamente son estos 5, basados en los 5 dedos: fe, arrepentimiento, bautismo, perdón y el Espíritu Santo y la vida eterna. Walter Scott lo predicaba como el evangelio restaurado, así le llamaba él, estos 5 pasos. Se dice que cada vez que llegaba, déjame lo voy a poner aquí, okay. Es como lo vemos también nosotros, ¿verdad? Cada vez que llegaba a una comunidad, encontraba un grupo de niños, ¿verdad? Y les pedía que levantaran su mano y así les enseñaba a cada punto del plan de salvación. Bastante sencillo, ¿verdad? Dice que una vez que los niños aprendían este concepto, les pedía que le dijeran a sus padres que iba a predicar ese mismo día el evangelio en la noche. Verdadero evangelista, ¿verdad? Dice que durante este tiempo de predicación, cuando Walter Scott, acuérdense que él lo contrataron como evangelista de esta asociación de 16 congregaciones. Entonces, empezó a ir a estas iglesias, ¿verdad? A predicar. Como resultado, dice, fue que hubo un gran avivamiento, a diferencia de los que hemos estudiado antes, donde no había este emocionalismo, estos movimientos corporales, estas reuniones al aire libre que la gente, mira, se tiraba en el piso y todo esto. Este avivamiento fue más un avivamiento de creer y estudiar en la doctrina del Nuevo Testamento. En especial que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador enviado por él. Y parte de esto era una presentación muy clara y sencilla del Evangelio o el plan de salvación con estos cinco dedos, ¿verdad? El plan de los 5 dedos. También el evangelismo enfatizaba la razón en lugar de la emoción y la fe en el testimonio del Nuevo Testamento en lugar del trabajo directo del Espíritu Santo. Alexander Campbell, que fue el que animó a Walter Scott, ¿por qué no te anotas, ¿verdad? para que seas evangelista de esta asociación y todo esto? Cuando empezó a escuchar los resultados, se preocupó. Ya pensó, algo anda mal aquí, ¿verdad? ¿Por qué qué está pasando, ¿no? Entonces dice que envió a su padre a investigar y afortunadamente dice le mandó respuesta. Dice que aunque ellos habían entendido el evangelio correctamente por varios años, ahora se estaba
estaba practicando por primera vez. Así lo vio el padre de Alexander cuando vio la predicación y el resultado del evangelio en esta región por Walter Scott. Ok, entonces en 1827, estamos hablando ya en esta asociación de Walter Scott como evangelista de la asociación de Mahoning. Las iglesias de Mahoning crecieron al doble en un año, más de 3,000 conversiones. Y no significa que los bautistas están muy contentos. Dice que por lo mismo empezaron a haber tensiones entre los bautistas y los restauradores. Para 1830 la asociación de Mahoning se desintegró, se disolvió. Y Walter Scott se dedicó a la predicación y a escribir por 30 años. Durante este tiempo editó varios boletines, incluyendo El Cristiano, así se llamaba. Aquí le voy a poner una foto de este boletín, El Cristiano. Una publicación mensual, dice, devota a la unión de protestantes con el fundamento del evangelio original y el orden apostólico de la iglesia primitiva. Y está aquí firmado por John Johnson y Walter Scott. No alcanzo a ver ahí, dice. Ok. No oro por esto, sino también por ellos, también para que sean uno, así como hemos creído, no alcanzo a leer muy bien, pero está citando Juan capítulo 17. Muy bien, ese es el volumen número 1 de este publicación de Walter Scott. Impresa 1837, ¿verdad? Interesante. Ok. Algunos detalles más nada más. Vamos a terminar antes de tiempo. ¿Una pregunta, comentarios, hermanos? No. Muy bien. 1831 dice hizo un discurso sobre el Espíritu Santo. ¿Okay? Fíjense, acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, trabajó a través de la inspiración de la Biblia y de la iglesia. Esa fue la conclusión de este mensaje, de este discurso. El Espíritu Santo trabaja externamente a través de las Escrituras para enseñar a los pecadores y convertirlos en lugar de una experiencia u operación interna. Y también enseñó, antes del arrepentimiento y el bautismo, el Espíritu Santo trabaja externamente al presentar evidencias acerca de Dios, y entonces la persona evalúa la evidencia y responde racionalmente en fe. En 1836, hablando del Evangelio restaurado, son los pasos para la salvación. Aquí se le llaman los pasos en el pacto de la salvación, que son fe, arrepentimiento y bautismo, los 3 pasos que toma la persona, y perdón de pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna, que son los 3 pasos que toma Dios. 3 y 3. En 1866 fue hecho presidente del colegio de Bacon en Georgetown, Kentucky. Este colegio fue el primer colegio universitario de la Hermandad Cristiana. Y esto fue hablando de la Hermandad Cristiana, que para ese entonces se constituían del movimiento de restauración. Fue en respuesta al colegio que establecieron los bautistas ahí también en Georgetown, que era mucho más grande, pero digamos que empezaron a haber competencia en cuanto a la educación secular. Este colegio abrió sus puertas en 11 de noviembre de 1836 con solo 60 estudiantes.
4 meses después habían 130 estudiantes y a finales del año ascendieron a 203 estudiantes. Ese es un buen inicio, ¿verdad? Para 1858 este colegio se convirtió en la Universidad de Kentucky. Hoy en día sin relación con el movimiento de restauración o con la Iglesia de Cristo. Hay otros colegios hoy en día que están asociados con la Iglesia de Cristo, como Free Hardeman en Arkansas. ¿Es en Arkansas o Tennessee? Creo que es en Arkansas. Hay otro en Texas, se me fue el nombre. Hay varios colegios, no son muchos, pero hay varios colegios relacionados o asociados con la Iglesia de Cristo. En Los Ángeles está Pepperdine, entonces hay varios como eso, ¿no? Pero igual son colegios para estudios seculares. En algunos de ellos tienen estudios también con licenciaturas relacionadas a la Biblia o estudios bíblicos. No necesariamente significa que son 100% la Iglesia de Cristo, pero están asociados. Bueno, entonces hasta ahí terminamos esta sección, hermanos. La próxima semana vamos a hablar de dónde, qué pasa con esta asociación, porque hasta ahorita estamos viendo esta mezcla de los restauradores con las iglesias o con la denominación bautista. Pero la próxima semana vamos a ver cómo se vuelve su propio grupo religioso, por decirlo así. Siempre buscando otra vez ser la iglesia del Nuevo Testamento, no necesariamente ser otra denominación, pero qué sucedió para que llegaran a ser o digamos, a independizarse de todas estas de estas asociaciones en las que pertenecían. Nada fácil decir, bueno, ¿y por qué no empezaron solos ellos su iglesia? Y decir, ok, vamos a empezar la iglesia. Bueno, al final de cuentas sí hicieron eso, ¿verdad? Empezaron a reunirse como grupo, y no solo ellos, en otros lugares también había grupos similares, y empezaron a buscar transmitir esta enseñanza que es esto que estaban ellos, que habían encontrado acerca de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, y empezaron a predicarlo. Entonces, de esa manera es como obviamente se establecieron dentro de, como dijimos aquí, un ejemplo muy interesante de la infiltración de este grupo dentro de otra denominación, para finalmente esas denominaciones convertirse realmente en la iglesia del Señor. No todas, pero algunas de ellas, ¿verdad? O una buena parte. Tal vez no pensamos de esa manera en esa metodología hoy en día, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiera una oportunidad de practicarla? Bueno, a lo mejor habría un resultado. Pero de cualquier forma, estamos hablando de cómo surgió este movimiento para poder nacer, crecer, expandirse y finalmente convertirse en su propia entidad identificada, ¿verdad? No como otra denominación, porque tal vez seguimos buscando diferenciarnos como un grupo no denominacional, pero que está identificado por ser que la iglesia que sigue la doctrina del Nuevo Testamento y no un credo o doctrinas humanas, ¿verdad? Entonces, sí, seguimos identificándonos, pero no como una denominación. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, hermanos? Aquí vamos a terminar un poquito temprano de lo que esperaba. Pero es hasta donde quería llegar en esta ocasión, y hasta aquí vamos a tener el material para el examen de la próxima semana. Entonces vamos a revisar nada más que no se nos va a olvidar aquí el calendario. ¿Dónde está ok, voy a regresar al principio, ¿ok? Muy bien, aquí está. Entonces, próxima semana, 10 de febrero, miércoles. Ajá.
Vamos a tener la primera hora para el examen. El examen intermedio que consiste hasta la filmina que vimos el día de hoy. Nada más eliminando las secciones que no van a ser parte del examen. Y después de ese vamos a seguir teniendo clases. Entonces la próxima semana vamos a tener una hora de examen y luego después de que terminemos el descanso y todo, vamos a tener la siguiente sesión para continuar con el estudio. Todavía falta tiempo, pero de aquí a 3 semanas, el 24, es cuando tenemos la presentación de las diferentes religiones que les asigné a cada quien. Entonces, tienen tiempo suficiente para seguir investigando, leyendo y pongan su presentación escrita y la puedan exponer, ¿verdad? No tiene que ser de memoria. Eso sería el 24. Espero que le dediquemos la primera hora más o menos de presentaciones. Un poquito más y dependiendo del tiempo que se dediquen cada quien. Y luego después ya continuamos con la siguiente clase. Entonces, ese es el plan para estos próximos semanas. ¿Alguna pregunta, hermanos, ya sea de la clase o de esto o algún otro detalle antes de terminar? Hermano César, Dígame. ¿cómo va a ser el examen? Si se puede saber, hermano. ¿Si va a ser respuesta múltiple o...? Ok. Es de opción múltiple y de, ¿cómo le decimos? De igualar. O sea, va a haber una lista de nombres con descripción, no nomás nombres, pero detalles, ¿no? Con su respectiva respuesta y ustedes nada más las van a igualar, ¿verdad? Entonces son ya respuestas de opción múltiple y eso. Entonces no hay preguntas. Déjenme nada más, abro aquí mi examen. No hay preguntas abiertas. Nada más déjenme lo confirmo porque estoy seguro que no hay preguntas abiertas. ¿Dónde está mi examen aquí? Aquí está. Muy bien. Ajá, ok. Ajá, entonces una sección de opciones, opciones múltiples. ¿Qué pasó? Aquí, opciones múltiples y la otra sección de igualar, ¿verdad? Básicamente de un lado tienen una lista, de otro lado tienen otra y hacen las igualan. ¿Okay? Eso va a ser el examen de la próxima semana. Ok, ¿otra pregunta? ¿Comentarios? No, hermano. Muy bien.